En este video vamos a explicar el concepto de moléculas y de compuestos. Para esto hemos dibujado aquí a un átomo de oxígeno, o lo hemos sacado de la tabla periódica para poder representar sus partículas subatómicas. Estamos mirando que el número atómico del oxígeno es 8, por tanto tiene 8 protones, y el número de masa es 16 UMAS o 16 Daltons. La resta de 8 y de 16 nos daría un total de 8 neutrones dentro del núcleo. Esta es la masa atómica, los neutrones y los protones. Ahora vamos a dibujar la configuración electrónica en los distintos niveles energéticos del oxígeno. Bien, habiendo dibujado ya cómo están conformadas las distintas partículas subatómicas en un átomo de oxígeno, podemos notar aquí que en el núcleo tenemos 8 protones y 8 neutrones. Y en el primer nivel energético 1 y 2 electrones. En el segundo nivel energético 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones. Eso nos da un total de 6 electrones en el último nivel energético, es decir, este átomo de oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Recordemos el concepto de electrones de valencia. Los electrones de valencia son aquellos electrones que se ubican en el último nivel energético de un átomo. Es decir, todos los electrones que están más hacia la periferia del átomo. Para representar el concepto de moléculas, vamos a decir que una molécula indica el número de átomos o de elementos que conforman la molécula. Bueno, es un poco confuso. Vamos a poner un ejemplo. Hemos puesto aquí una molécula de oxígeno. De hecho, cuando administramos oxígeno a nuestros pacientes, la forma en la que lo decimos o lo escribimos en el reporte del paciente, pues es 5 litros por minuto de O2 a través de una mascarilla simple. Esto representa oxígeno. Y la pregunta aquí es, ¿por qué O2 y no solo O? Porque al final el símbolo químico del oxígeno es O. Bueno, vamos a representar aquí qué significa esto de O2. O significa oxígeno y 2 significa que hay 2 átomos de oxígeno. Y por tanto, al haber 2 átomos y no solo uno, encontramos a una molécula. Y aquí he puesto otra molécula de oxígeno. Otro átomo de oxígeno. Estos 2 átomos de oxígeno en nuestra atmósfera no están separados, sino hay una fuerza que los atrae y hace que se junten. Ok. Ahí hemos juntado a 2 átomos de oxígeno y para representarlo en una fórmula molecular, tenemos que poner como O2 el índice, o más bien este número, nos representa la cantidad de átomos que existen de este átomo. En este caso existe 1 y 2 átomos de oxígeno. Por eso es O2. Vamos a ver otro ejemplo. Bien, para esto hemos dibujado 4 átomos de hidrógeno. Vamos a analizar este átomo de hidrógeno. Sabemos por la tabla periódica que el número atómico del hidrógeno es 1, por tanto va a tener un protón dentro del núcleo. A ver, vamos a quitar esto. Un protón dentro del núcleo. No tiene neutrones y solo tiene un electrón orbitando alrededor para neutralizar la carga. Es lo mismo, todos estos de aquí son átomos de hidrógeno. Y ahora vamos a representar nuevamente otro tipo de molécula. Para eso vamos a borrar la anterior que hemos visto. Esto es oxígeno, ¿no? Esto es O2. Vamos a borrar todo esto. Bien. Esto es O2. ¿Cómo se forma el H2O? Esta sería la fórmula molecular del H2O, del agua. La fórmula molecular del agua. Cuando el oxígeno se junta con 1, 2, 3, 4 átomos de hidrógeno, estos se juntan
y hay algo que atrae y hace que se unan estos átomos y formen nuevos compuestos químicos. Este átomo de oxígeno se separará y vendrá hacia acá abajo, y este átomo de oxígeno se separa y vendrá hacia acá. Y habrá una fuerza que atraiga a estos, que pues vamos a representarla como estas rayas, que unirá a estos átomos. Todavía no vamos a hablar de esto, pero estos son los famosos enlaces. Un enlace, no vamos a hablar todavía de esto, vamos a hablarlo más adelante, pero los enlaces hacen que se junten estos átomos y formen un nuevo compuesto químico al que estamos llamando agua, y su fórmula molecular es H2O. Podemos ver que este 2 de aquí nos representa, a que hay dos átomos de hidrógeno, un átomo de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno, por un átomo de oxígeno. Acá se sobreentiende que es un átomo de oxígeno. Otra cosa que tienen que notar es que al juntarse, pueden notar que el oxígeno tiene ¿cuántos electrones? Un electrón, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este de acá nos sale sobrando. Ya lo he borrado, he cogido de acá porque ha sido un electrón de acá, se nos ha pasado eso. Pero bueno, hay 6 electrones ahí. Ahora vamos a contar, acá hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones. En los oxígenos tienen 6 electrones de valencia, 6 electrones de valencia. Y este oxígeno busca tener 8. Su octeto, su nirvana. El nirvana de los átomos es tener su octeto en el último nivel energético, en los electrones de valencia. ¿Qué es lo que hace el oxígeno? Se junta con dos hidrógenos y hace que este electrón de aquí se comparta. Y al compartirse este electrón entre estos dos átomos, el oxígeno consigue un electrón más y otro electrón más. Y al tener esos electrones adicionales, permite que el oxígeno cuente 6 electrones de los que tenía, más 1, 7 y más 2, 8 electrones de los que se están compartiendo de los átomos de hidrógeno. Entonces cumpliría la regla del octeto. Esa es la forma en la que se forman las moléculas. Ahora vamos a hablar acerca de los compuestos. Es un concepto, a veces se intercambia molécula-compuesto, pero vamos a ver en qué difiere uno del otro. Bien, hemos puesto y hemos explicado el concepto de moléculas. Ahora vamos a explicar el concepto de compuestos. Los compuestos son sustancias que contienen átomos de dos o más elementos diferentes. Lo que hace distinto el concepto de compuestos del concepto de moléculas es esta última parte: dos o más elementos diferentes. Por ejemplo, podríamos tener un compuesto H2O. Al ser dos átomos diferentes, hidrógeno es distinto que oxígeno, este sería un compuesto. Pero no así O2, porque hay dos átomos de oxígeno aquí, por tanto esta es una molécula.